Muy buenas, mi nombre es Henry Cepeda y en esta ocasión venimos a hablar sobre el tema de base de datos. Introducción. ¿Qué son las bases de datos? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Historia de base de datos. El término de base de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en el año 1963. En una primera aproximación, se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionado que se encuentra agrupado o estructurado. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudieran reemplazar el trabajo manual. Pasemos a otro punto. Posteriormente, las computadoras bajaron de precio para que las compañías privadas las pudiesen adquirir, dando paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue un adelanto muy efectivo en la época, debido a que a partir de ese soporte se podía consultar la información directamente sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. Pasemos a otro punto. IBM comenzó a trabajar a principios de 1970 en un prototipo lejanamente basado en los conceptos de COD, llamándolo System R. La primera versión estuvo lista en 1974 y comenzó así el trabajo en sistemas de multitabla, en los que los datos podían disgregarse, de modo de que toda la información de un registro no tiene que estar almacenada en un único trozo grande. Pasemos a otro punto interesante. Durante la década, el auge de la programación orientada a objetos influyó en el modo de manejar la información de las bases de datos. Programadores y diseñadores comenzaron a tratar los datos en las bases de datos como objetos. Esto quiere decir que si los datos de una persona están en las bases de datos, los atributos de la persona como dirección, teléfono, edad, etcétera, se consideraban que pertenecen a la persona. Esto permite establecer relaciones entre objetos y atributos, más que entre campos individuales. En este año giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Así se desarrollaron herramientas como Excel, Access, del paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Continuamos con el siguiente punto. El siglo XXI trajo una nueva tendencia en las bases de datos, NoSQL. Introducía una línea no relacional significativamente diferente de las clásicas. No requieren por lo general esquemas fijos, evitan las operaciones join almacenando datos desnormalizados y están diseñadas para escalar horizontalmente. La mayor parte de ellas pueden clasificarse como almacenes clave-valor o base de datos orientadas a documentos. En este punto, en la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google, aunque existan una gran variedad de software que permitan crear y manejar bases de datos con gran facilidad. Utilidad de base de datos. Su utilidad es por lo tanto práctica, pudiendo estar orientada a distintos fines determinados en función de su diseño, pero por lo general se utilizan para realizar acciones como buscar, ordenar, hacer cálculos matemáticos y estadísticas de los datos, así como ofrecer y compartir información. Tipos de bases de datos. Entre estos tipos de bases de datos están bases de datos dinámicas, bases de datos estáticas, bases de datos jerárquicas, bases de datos de red, bases de datos relacionales, bases de datos deductivas y bases de datos multidimensionales. Con esto podemos concluir lo que sería este video. Espero que haya sido de su agrado esta breve explicación.
deseándole un buen día a usted y nos vemos hasta la próxima.